Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la unidad 6, identidades y ecuaciones trigonométricas. La competencia de esa unidad, pues, trata de deducir identidades trigonométricas básicas mediante propiedades de simetría en el plano para el cálculo de valores trigonométricos exactos y la resolución de ecuaciones trigonométricas. La lección uno es identidades trigonométricas y, bueno, vamos a continuar viendo trigonometría, chicos. En este primer contenido lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nosotros vamos a tener ángulos, razones trigonométricas que estarán expresadas en ángulos que a lo mejor no son ángulos agudos, es decir, no son ángulos menores a 90 grados. Entonces, este primer contenido, el propósito es que si nosotros, por ejemplo, tenemos a seno de 250 grados, por ejemplo. Yo tengo que reescribir esa igualdad de manera que me quede siempre el seno, pero ya no expresado con un ángulo de 250 grados, sino con un ángulo agudo, es decir, con un ángulo menor a 90 grados. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Lo tengo que hacer mediante las identidades trigonométricas que vamos a ver a continuación. Es por eso que el contenido tiene por nombre identidades trigonométricas de los ángulos menos teta, es decir, de ángulos negativos, también de ángulos de 90 grados menos teta y también de ángulos de 180 grados menos teta. Bien, ¿por qué me parece esto así? Porque vamos a ver lo que son ángulos complementarios y suplementarios. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos 90 grados menos teta y también tenemos 180 grados menos teta. Yo en esta parte estoy haciendo referencia a los ángulos complementarios y en esa a los ángulos suplementarios. Y si a ustedes se les ha olvidado lo que significa un ángulo complementario, básicamente un ángulo complementario es cuando nosotros tenemos dos ángulos y la suma de estos dos ángulos me hace un total de 90 grados. Ahora, un ángulo suplementario es cuando yo tengo la suma de ángulos y esa suma pues me hace un ángulo de 180 grados. Entonces, esa es la diferencia. Ángulo complementario cuando la suma es o me forma 90 grados y ángulo suplementario cuando la suma me forma los 180 grados. Bien, ahora entonces vamos a dar lectura a la conclusión y tenemos aquí lo siguiente, que una identidad trigonométrica es una igualdad donde intervienen razones trigonométricas y es verdadera para cualquier valor del ángulo. Ahora, para cualquier ángulo teta se cumplen las identidades de ángulos opuestos. Bien, la primera que vamos a ver son ángulos opuestos. Básicamente ángulos que son negativos, pero siempre que se cumple que es un ángulo agudo, ¿verdad? Para el coseno y seno, entonces vamos a tener lo siguiente. El primer caso sería el coseno de menos teta. Cuando nosotros tenemos el coseno de un ángulo negativo, eso va a ser nada más eh, sencillo que tener el coseno de ese mismo ángulo, pero en positivo. Ojo, que se tiene que cumplir que si ese ángulo eh, el negativo que tengo acá tiene que ser agudo, ¿verdad? Para que se cumpla eso. Ahora, lo mismo para este caso cuando tenemos el seno de un menos teta y cuando teta es agudo, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a tener menos seno de ese mismo ángulo, pero en positivo. Ahora, para cualquier ángulo teta se cumplen las identidades de ángulos complementarios. Acá teníamos los ángulos opuestos y acá ya tenemos los ángulos complementarios y también los ángulos suplementarios para el coseno y el seno. Bien, en el literal C nos dice que si nosotros tenemos el coseno de 90 grados menos teta, eso va a ser igual a tener seno de teta. Ahora, literal perdón, nos dice que tenemos el seno de 90 grados menos teta y eso va a ser igual a tener el coseno de teta. Ahora, en el literal E nos dice que si tenemos el coseno de 180 grados menos teta, eso va a ser igual a tener menos el coseno de teta. Ahora, si tenemos el seno de 180 grados menos teta, eso va a ser igual a tener el seno de teta. Bien, en el caso de C y D, eso me está hablando de ángulos complementarios. Ahora, en el caso de estas dos que tengo acá, me está hablando entonces de ángulos
suplementario. Bien, ahora aquí tenemos razones, ¿verdad? Identidades trigonométricas, perdón, para el seno y coseno, pero también se cumplen para la tangente. Y para la tangente tengo también tres casos. Tengo el primero que sería para ángulos opuestos, ¿verdad? Que si yo tengo un ángulo agudo, pero ese está en negativo, entonces eso va a ser igual a tener menos tangente de ese mismo ángulo, pero en positivo, ¿verdad? Ahora tenemos también, si en el caso de un ángulo complementario tengo la tangente de 90 grados menos teta, eso es nada más igual a tener 1 sobre la tangente de teta. Ahora, si yo tengo un ángulo suplementario, eso sería de la siguiente forma, tendría la tangente de 180 grados menos teta igual a la menos tangente de teta. Bien, vamos a ver unos ejemplos y acá nos dice representa cada razón en términos de un ángulo teta tal que ese ángulo debe de ser mayor o igual a 0 grados y menor a 90 grados. Es decir, que yo voy a observar cuál es la razón trigonométrica que a mí me están brindando, pero yo voy a observar que las razones a lo mejor se pasan de 90 grados o son menores a 90 grados, es decir, que es negativa, ¿verdad? Entonces yo lo que voy buscando es que, digamos, traducir o convertir ese ángulo que estoy observando en un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados y que me quede positivo, ¿verdad? Entonces empezamos. Acá en el número uno tengo el coseno de menos 40 grados. Bien, yo observo que este ángulo es agudo en el sentido de que es menor, digamos, o si nosotros lo ubicamos acá en lo medimos, ¿verdad? Yo observo que el ángulo es agudo, pero no es positivo, es un ángulo negativo. Entonces, yo tengo que buscar la forma de que ese ángulo me quede eh, positivo, ¿verdad? Entonces me voy y observo lo siguiente, que aquí yo tengo que, el caso, cuando tengo ángulos opuestos, me dice que si yo tengo el coseno de un ángulo negativo, dice que eso va a ser igual a tener el coseno de teta. Entonces, esa es la que yo utilizaría y me vengo para aquí. Entonces yo digo que el coseno de menos 40 grados, entonces a esto le voy a aplicar esta formulita que yo tengo por acá, que me la traje aquí, que cuando el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de ese mismo ángulo, pero en positivo. Entonces yo voy a tener que el coseno de menos 40 grados no va a ser nada más que tener el coseno de 40 grados y aquí ya está realizado mi ejercicio. Ahora me voy al seno de 120 grados, yo me doy cuenta de que está positivo, pero supera los 90 grados. Entonces yo tengo que ver la manera de hacer que esto sea menor a 90 grados. Entonces yo me voy para acá y voy a utilizar entonces la siguiente formulita. Acá me dice, acá me dice que cuando yo tengo ese caso, voy a tomar 180 grados y a eso le voy a restar el ángulo que me han dado y eso no es nada más que tener el seno de teta, ¿verdad? Y eso es lógico, porque si ustedes se fijan, yo tengo aquí 120 grados, entonces yo, digamos, por lógica, voy a decir, bueno, si yo quiero dejar un ángulo agudo, entonces voy a tomar la parte o la razón, la identidad que me está relacionando los ángulos suplementarios, que sería en este caso esta formulita que tengo acá, que sería seno de 180 grados menos teta igual al seno de teta. Entonces, si yo sustituyo el dato que me han dado a mí, que sería el seno de 120 grados, entonces tendría lo siguiente, seno de 180 grados menos 120 grados, eso no es nada más que tener el seno de 60 grados. ¿De dónde sale este 60? Pues de restar eso que tengo acá. Bien, ahora me voy al caso número 3 y en el caso número 3 tengo la tangente de 320 grados. Ahora, si ustedes se fijan, aquí teníamos en la última parte, ¿verdad? Las identidades para la tangente. Entonces, yo voy a empezar a aplicarla. Recuerden que esta es para ángulo suplementario, esta es para complementario y esta para ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces,
Aquí, lo que ustedes ven acá en verde son las formulitas como tal, las identidades, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo observo que ese ángulo que a mí me han dado es positivo, pero es mayor a 90 grados. Entonces, voy a aplicar la formulita que me dan para ángulos suplementarios. Y esa es la tangente de 180 grados menos teta. Y eso me dice que va a ser igual a tener menos la tangente de teta. Entonces, empiezo a sustituir los datos y yo digo lo siguiente. Tengo la tangente de 180 grados, entonces menos los 320 grados. Y eso me dice la formulita que va a ser igual a tener el menos, y por eso está este menos acá, menos quién, la tangente de teta, pero ¿quién era teta? Pues esa recta que tengo acá. Si yo tomo 180 grados menos 320 grados, eso es igual a tener menos 140 grados. Ahora bien, yo acá voy a observar lo siguiente. Dejando, digamos, de lado en este momento este signo, observo que tengo la tangente de un ángulo negativo y hay una formulita en la conclusión que a mí me dice lo siguiente, que aquí la tengo en color verde. Me dice que si yo tengo la tangente de un ángulo negativo, eso va a ser igual a tener la menos tangente de ese mismo ángulo, pero ahora en positivo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esa formulita. Entonces, yo voy a colocar lo siguiente. Recuerden que esto lo estoy dejando fuera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, simplemente lo voy a bajar. Ahora, como yo sé que tener la tangente de un ángulo negativo es igual a tener la menos tangente de ese mismo ángulo, pero en positivo, entonces acá yo debo de abrir un paréntesis para que estos signos no me vayan a chocar, ¿verdad? Entonces, yo acá diría que esto entonces va a ser igual a tener este menos, ese que tengo acá, la tangente de quién? De 140 grados, de ese mismo ángulo, pero ya no negativo, ahora positivo. Bien, ahora yo sé que si multiplico menos por menos, eso me va a dar más, entonces yo voy a tener simplemente la tangente de 140 grados. Ahora, yo observo que siempre sucede que este ángulo es mayor a 90 grados y como lo que estamos buscando es que me quede menor a 90 grados, entonces tengo que volver a aplicar la formulita para ángulos suplementarios. Entonces aquí yo diría, entonces acá tendría la tangente de 180 grados menos acá el ángulo teta me dice, y eso es pues en 140 grados, y eso va a ser igual a tener, aquí me dice menos la tangente de teta. Entonces voy a tener ese menos, es el que tengo acá, menos la tangente de teta, que sería lo que me resulte de hacer esa resta. Y yo sé que 180 grados menos 140 grados, eso es igual a 40 grados. Y acá tengo ya mi respuesta final, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este contenido es observar, ¿verdad? ¿De qué forma me aparece el ángulo? En ese caso, simplemente yo observo que el ángulo sí es agudo, pero es negativo. Entonces, voy a aplicar esa formulita, ¿verdad? Entonces, acá yo observé que el ángulo es positivo, pero me supera los 90 grados. Entonces, voy a aplicar esa que es para ángulos suplementarios. Ahora, tengo que, en esa, yo observé también que superaba los 90 grados, entonces también utilicé la formulita para ángulos suplementarios. Entonces, yo acá debo de tener en cuenta en este caso lo de los signos, ¿verdad? Hay signos que son como tal del ejercicio, pero hay signos que son de fórmulas, entonces yo tengo que respetar eso y cuando eso sucede, pues yo tengo que abrir un paréntesis para que esos signos no me vayan, digamos, a generar un problema, porque tengo que saber que en este caso se multiplicaban, ¿verdad? Entonces, y por eso me quedó acá positivo. Entonces, cuidado con esos pequeños detalles. Cuando llegué acá a la tangente de 140 grados, yo observé también que superaba todavía el ángulo de 90 grados. Entonces, tuve que aplicar nuevamente la formulita para ángulos suplementarios y pues ya así es como llego a la respuesta final.
Entonces, ustedes van a hacer los siguientes ejercicios. Pueden pausar el video para que los puedan copiar y cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.